Hola a todos, soy Brisa Mendoza. Este video lo voy a realizar para la cátedra práctica 3 para el profesorado para el profesorado de educación primaria para la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Este texto tiene que ver con una planificación que hicimos para la cátedra práctica 3. Esta planificación la realicé con una compañera en base al texto Aladino y la lámpara maravillosa. En base a ese texto hicimos ciertas actividades que luego de la corrección de la profesora, pude darme cuenta que no las orientamos en, en sentido del para qué y por qué de las actividades. No tuvimos en cuenta el por qué y el para qué de ciertas actividades y no seguimos con los objetivos, como que no integramos en el todo los objetivos planteados para esta planificación. Como segundo punto voy a contarles sobre lo que logré aprender a través de esta planificación. El primer ítem es a realizar una lista de cotejo. Esto se debe a que yo conocía teóricamente sobre qué trata y para qué sirve la lista de cotejo, pero en la práctica no había realizado una anteriormente. Mi compañera sí lo había hecho, entonces eso me ayudó bastante. Con ella me enseñó, me dijo cómo hacerla y estuvimos debatiendo, buscando información y pudimos realizarla. Gracias a eso, hoy puedo decir que es algo que he aprendido. Ahora sé realizar una lista de cotejo. Es un conocimiento que logré realizar a través de la práctica. Otro ítem de lo que aprendí gracias a esta planificación es la diferencia entre cuento maravilloso y cuento fantástico. Esto se debe a que el texto era un cuento fantástico, es un cuento fantástico, perdón. La diferencia entre uno y otro, entre el cuento fantástico y el cuento maravilloso, es mínima, tiene muchas similitudes ambos textos. Entonces eso nos estuvo jugando un poco en contra al momento de realizar la planificación, porque tuvimos muchas dudas en cuanto a qué tipo de texto era el cuento que utilizamos, que decidimos implementar para nuestra planificación. Otro de los ítems con respecto a lo que aprendí gracias a la planificación y bueno, y a la corrección de la profesora fue el uso de los tiempos verbales. Esto se debe a que, más que nada, me quedó muy grabado el comentario que hizo la profesora, refiriéndose a que como es una planificación, es una prescripción, es algo que planeamos hacer, por lo tanto debe estar en tiempo futuro. Y eso fue algo de lo que nos costó en la planificación, porque no sabíamos qué tiempo utilizar, o en la redacción no usamos el tiempo futuro, en algunas veces sí, y en otras nos cambiamos de tiempo verbal. Entonces, bueno, gracias a este comentario de la profesora, logré comprender sobre cómo redactar la planificación de manera correcta. Con respecto a lo difícil, el primer ítem de lo difícil, de algo difícil que me pareció, o algo que me resultó difícil, mejor dicho, para realizar esta planificación, fue que esto de enseñar, porque estamos como muy acostumbrados a instruir, a, a dar teoría, aunque nosotros sepamos que no debemos basarnos en una educación bancaria, por ejemplo,
tenemos muy en cuenta eso teóricamente, pero al momento de llevarlo a la práctica como que recurrimos a explicar y dar actividades que son lo que sabemos que no tenemos que hacer y sin darnos cuenta lo hacemos. Por ejemplo, actividades como, bueno, responder en base a la explicación que les dimos y no incluimos a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje a veces. Es algo que vamos a ir descubriendo y implementando o aprendiéndolo a medida de que sigamos planificando y que nos sigan haciendo correcciones como estas. Bueno, otro de los ítems en cuanto a lo que me resultó difícil de esta planificación es, en cuanto a lo que me resultó difícil para realizar en esta planificación, es eso, como decía antes, es complicado salir de el dar órdenes, de instruir, de realizar actividades en donde los alumnos se vean involucrados en su propio proceso de aprendizaje, como decía recién. El tercer ítem, perdón, de lo que me resultó difícil de la planificación es organizar los tiempos de la clase. Y después de realizar mi escrito y plantearlo en el foro, estuve leyendo los comentarios que la profesora hizo hacia mis demás compañeros y uno de ellos trataba sobre esto, que vamos a tener que eso ir implementándolo durante la práctica, porque como que nos cuesta ahora por no practicarlo, pero vamos a poder realizarlo en un futuro. Bueno, retomando lo anterior sobre lo que la profesora decía de que nos basamos más en dar clase o instruir que en enseñar en las planificaciones en general. Primero, bueno, quería plantear que Davini habla sobre ser mediadores entre los conocimientos y las necesidades que los niños, que los alumnos tienen, y no ser mediadora entre los alumnos y, y, y transmitirles los conocimientos, sino ser mediadora entre los conocimientos y las necesidades que cada alumno tiene para hacerlos partícipes a ellos de su propio aprendizaje, como decía recién, y que la clase no se base en transmitir, en, en darles información y que ellos copien o peguen y sea solamente eso. Bueno, eso es lo que tenía que decirles con respecto a esta consigna que me tocó realizar. Gracias y saludos.